Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible. ¿O será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final, ¡tanto ruido para nada! bienvenidos a Tanto Ruido para Nada, episodio 10. ¿La política suena? Ya hemos hablado sobre la propiedad de la música de transformarse en un lenguaje para dar a conocer o comunicar algo. A veces de manera bien clara, con un contenido explícito, y otras de maneras más escondidas y con significados ocultos. Entonces podemos preguntarnos, si la música es un lenguaje, ¿puede ser utilizado para expresar una ideología o una doctrina? Y si así fuera, ¿es sencillo darse cuenta? ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo? Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño, y en este 10º episodio intentaremos descifrar qué es y cómo suena un lenguaje musicalmente político. ¿Será siempre explícito su significado? La música y la comunicación son dos tópicos que en varias oportunidades trabajan en conjunto para desarrollar un único y especial lenguaje con el fin de dar a conocer una idea, transmitir un mensaje o bajar un lineamiento ideológico. Es justamente en estos casos donde podemos llegar a conocer una fase más política de la música, es decir, que se utiliza la misma para dar a conocer un mensaje político dirigido a un público en busca de incidir en su opinión o su visión de los hechos y así provocar cambios de actitud o despertar la sensibilidad de las personas ante un fenómeno de interés general. Veamos entonces cómo diversas esferas del poder político utilizaron a la música para dar un mensaje, imponer una ideología o exacerbar sentimientos patrióticos y triunfalistas. Dentro de la cantidad de posibilidades, la más obvia sería la de utilizar una música con un texto que tenga un mensaje político claro y en donde todos vayan a entender el contenido por la mera presencia del texto. Pero, ¿se podría transmitir un mensaje político sin letra y utilizando nada más que la música? A lo largo de la historia, hay varios ejemplos de la utilización de música pura con contenido político. Para entender que esto está lejos de ser un fenómeno de los últimos tiempos, viajemos juntos al periodo del barroco europeo. Aquí se destaca una obra muy conocida y que se enmarca dentro de un acontecimiento político. Pero antes de mencionarla, recordemos que en esa época regían los sistemas de gobierno monárquicos, lo que producía que la concentración de poder y riqueza se encuentren principalmente en los palacios y en las iglesias. Por esta razón, estos eran los lugares donde los compositores encontraban el empleo o el mecenazgo para poder vivir de sus obras y de su profesión. Detengámonos entonces ahora a ver cómo un monarca podía transmitir un mensaje político a través de la música en estos tiempos. Sin lugar a duda, va a recurrir a su compositor de la corte, le va a transmitir una idea y finalmente el compositor, utilizando contenidos musicales retóricos, tratará de transmitir ese mensaje solamente con la música y sin texto alguno. Un ejemplo de este caso es la obra que le encargó Jorge II de Gran Bretaña al compositor de su corte, Georg Friedrich Händel, titulada Música para los reales fuegos de artificio. En esta ocasión, el rey quería celebrar el fin de la guerra de sucesión austríaca,
que fue una guerra que comenzó porque algunos países de ese momento no querían aceptar a la sucesora del trono, la archiduquesa María Teresa, en la monarquía de los Habsburgo. Frente a esta situación, el Reino de Gran Bretaña y la República Holandesa defendieron los derechos de María Teresa, iniciando un conflicto bélico que acabó con la firma de un tratado, el Tratado de Aquisgrán, en donde se reconocía a ella como sucesora legítima de Austria y de Hungría. Con este escenario y después de muchos años de guerra, Jorge II le ordenó a Händel que haga una pieza para acompañar los fuegos artificiales de las celebraciones, resaltando la llegada de la paz y el regocijo al haber concluido la guerra de manera victoriosa. El compositor entonces se puso a trabajar e incluyó 2 movimientos en esta especie de suite que se llaman La Paz y el Regocijo, para hacer llegar ese mensaje político a las 12.000 personas que asistieron al evento. ¿Y cómo suenan La Paz y el Regocijo para Händel? Bueno, escuchemos unos fragmentos de los mismos. La sociología ha estudiado y abordado el consumo de las artes a través de diversas teorías que analizan los modos y las características en que las clases sociales consumen y se relacionan con ellas. De este análisis han surgido diversas miradas y teorías que pueden entender al arte como diferentes instrumentos. Por ejemplo, un instrumento que busca la distinción y el estatus de clase, un instrumento que busca una dominación ideológica o que genere un valioso capital cultural. Y no hay duda en que una de las épocas donde estas 3 visiones entraron en juego y tensiones desde los poderes políticos fue en los años donde se gestó, se desarrolló y se barrieron las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética de Stalin, la Alemania nazi y los Estados Unidos de Roosevelt. Para comenzar a comprender la relación entre la música y los totalitarismos de la década del 30 y del 40, hay que ir tan solo un poco más atrás. La Primera Guerra Mundial significó, entre muchas cosas, el comienzo del fin de los gobiernos monárquicos, la reconstrucción del mapa y las formas de gobierno, y la expansión del capitalismo como forma ideológica predominante y de modo de vida. Esto hizo que los compositores comenzaran a sufrir un proceso de transformación de sus ingresos y dependencias laborales, al no tener más el apoyo económico de las cortes, las iglesias y las altas burguesías. Y si bien surgieron algunas nuevas oportunidades en las nacientes industrias del cine y la radio, muchos de ellos se quedaron sin soportes claros para su actividad, por lo que estaban felices de comenzar a recibir cualquier apoyo que provenga de los estados. Aunque esto significase tener que amoldar sus ideas y expresiones artísticas a maquinarias propagandísticas que posiblemente estén muy por fuera de sus mayores ideales y anhelos artísticos. Las figuras de Hitler y Stalin no solo son objeto de estudios por sus implicancias en la política del siglo XX, sino también porque ambos tenían al arte como una herramienta de vital importancia para el éxito de sus empresas. Tanto fue así que en ambos casos se terminaron creando o aniquilando estéticas propias de sus tiempos y que dejarían una gran marca en el futuro. Ellos se veían a sí mismos como artistas intelectuales,
expertos en jugar con las debilidades de la mente creadora, ofreciendo la seducción del poder con una mano y el miedo a la destrucción con la otra. Por culpa de este juego y las nuevas necesidades económicas, la gran parte de los artistas fueron jugando al principio un juego cuyas reglas se imponían de manera completamente unilateral. Cuando Stalin asumió el poder en 1929, rápidamente intervino y modificó el mapa artístico de la Unión Soviética a través de diversos organismos que penetraron en todos los ámbitos artísticos para unificar y controlar el mensaje y el lenguaje que las artes debían desarrollar. Uno de los principales objetivos que tuvo Stalin era la transformación de un país netamente agrícola para pasar a ser una potencia industrial desarrolladora. Esta titánica empresa conllevaría el sacrificio de la vida de millones de personas en pos de lograr una transformación tal en un país con la superficie y las desventajas climáticas propias que allí se encuentran. Es por esto que el arte debía ser una herramienta indispensable para levantar la moral y el patriotismo del pueblo soviético y para que esté dispuesto a sacrificar hasta sus propias vidas. Durante los primeros años de la Revolución, se habían abrazado nuevas tendencias artísticas de vanguardia, como por ejemplo el futurismo, que iban en contra de las viejas formas aristocráticas y conservadoras. Pero ahora ya no había lugar para estos experimentos en los lenguajes. El arte ya no debía describir un realismo crítico del pasado aristocrático, sino que debía describir un realismo optimista, un realismo socialista. Es decir, que se debían resaltar todo aquello que potencie el espíritu y el camino socialista de una manera clara para el pueblo, sin lenguajes extraños que lleven al arte por el camino contrario, el del formalismo, sinónimo de la peor manifestación de las tendencias modernistas. Para llevar adelante esta imposición, los artistas no fueron ajenos a las persecuciones, controles, juegos psicológicos y desapariciones que llevó adelante Stalin personalmente y a través de su policía secreta estatal. Toda obra estrenada era observada y bastaba tan solo una apreciación positiva o negativa por parte del mismo Stalin para que ese compositor fuera ensalzado por las masas o tuviera que convivir con el miedo a una pronta desaparición física. Compositores de la historia fueron revalorados y descalificados para dar a entender por dónde debía ir el nuevo ideal socialista. Tchaikovsky, por ejemplo, fue calificado de espíritu degenerado parásito de la aristocracia rusa. Schumann de antisocial y ultraindividualista. Y Chopin como un esteta de salón. ¿Cómo se han relacionado los principales compositores rusos de esta época con estas imposiciones del poder? La verdad que merece un capítulo aparte. Pero no se puede negar el impacto de estas medidas en la creación de una estética nueva, como puede apreciarse en este breve ejemplo del compositor Gavril Popov, que luego de estrenar su primera sinfonía de gran vigor y modernismo, fue acusado por el comité de censura por ser una obra cuya personalidad la convertía en una enemiga de clase, prohibiendo su interpretación. Esto llevó a Popov de tener una carrera prometedora a sumergirse en el alcohol y en una música acorde a los nuevos ideales y que le permitiera sobrevivir. Este fragmento final de su segunda sinfonía, titulada La Madre Patria, nos muestra una música más acorde a las necesidades de representar la grandeza del Estado junto al optimismo soviético que avanza sobre todas las dificultades del mundo.
Si bien en la Unión Soviética de Stalin se buscó borrar por completo el pasado para construir una nueva ideología del arte, en la Alemania nazi se buscó, por el contrario, borrar el presente para enaltecer las ideologías artísticas del pasado que contribuyeran a una reconstrucción del ideal alemán. La estrecha relación que tenía Hitler con la música clásica hizo enamorar en un comienzo a muchos de los compositores más importantes de la época. Tal es así que poco después de llegar al poder Hitler, Richard Strauss llegó a decir: «Gracias a Dios, por fin un canciller del Reich que se interesa por el arte». Y por más que él mismo ejemplificara el modelo del alemán judificado, ya que muchos escritores de origen judío habían colaborado con la escritura de sus óperas y hasta su propio hijo se había casado con una mujer de familia con orígenes judíos, abrazó en un comienzo las causas de los nuevos gobiernos de derecha en los que veía que expresaban un interés en el desarrollo de las artes, pero sin apreciar los fundamentos reales que pronto saldrían a la luz desde las profundidades más oscuras. Al poco tiempo de tomar el poder en 1933, gran parte del aparato cultural alemán ya estaba en control del Ministerio de Propaganda, a cargo de uno de los actores más importantes del nazismo, Joseph Goebbels. Sin embargo, la música fue controlada de una manera indirecta, a través de organismos de vigilancia semi-independientes, funcionando más como un telón de fondo de la nueva vida nazi. Música de Beethoven, Bruckner y Mahler era utilizada como cortina de las nuevas imágenes alemanas. Acordes a las ideas de Schopenhauer, Hitler defendía que la música de tradición clásica era un arte absoluto, que se movía por fuera del mundo terrenal, dándole un estatus superior. Es por esto que deseaba dar la impresión de que en las artes seguía reinando la autonomía. A diferencia de Stalin, Hitler despreciaba la propaganda aduladora. No quería que se le dedicaran obras, ya que esta era una manera de bajar la categoría superior del arte. Era la política la que debía ajustarse e identificarse con el arte superior, nunca al revés. Si bien el cine ha dejado en el imaginario popular la asociación principal de la música de Wagner con los nazis, podríamos decir que en realidad no hay un sonido puro nazi de esos tiempos. Sin embargo, hay que comprender que el resultado del paso de Hitler por el mundo fue de incalculables pérdidas físicas para la música clásica. Compositores o talentos asesinados en campos de concentración, en los campos de batalla, emigrados caídos en el olvido en países lejanos, y teatros y salas de concierto destruidas por las bombas. Pero también de pérdida de grandes escuelas de composición que habían surgido en el período de entreguerras en Berlín, Viena y Praga, y que habían preparado un mapa musical nuevo que buscaba despegarse de las estéticas dominantes del pasado, en búsqueda de un nuevo horizonte musical que fue callado y exterminado, porque el silencio también puede ser un sonido político. Muchas veces nos han presentado a los artistas como seres que viven por fuera del mundo terrenal sus problemáticas y contradicciones, en donde la búsqueda de una voz que exprese las disyuntivas y las angustias más propias del ser humano y que trasciendan las épocas es su función primaria. En este primer bloque hemos visto que no siempre es así. A veces simplemente no se puede ser ajeno a la realidad que el tiempo en el que vivimos nos impone. Y aunque a veces nuestros tiempos lo permitan y creamos que hacemos un arte sin ideologías o mensajes políticos, futuras generaciones podrán apropiarse de nuestra obra y desfigurarla para nuevas funciones o ideologías. Esto es lo que expresa claramente el periodista de arte Alex Ross en su libro El ruido eterno, donde dice que, debido a su naturaleza inarticulada, la música se reviste de ideologías y se utiliza con fines políticos con demasiada facilidad. Es posible que la música no sea inviolable, pero es infinitamente variable, adquiriendo una nueva identidad en la mente del nuevo oyente. Está siempre en el mundo, ni culpable ni inocente, sujeta al paisaje humano permanentemente cambiante en el que se mueve.
Erwin Schulhoff ejemplifica como pocos la figura de un artista que comenzó su carrera asociando su lenguaje con las vanguardias rupturistas de los años 20, acercándose a la Segunda Escuela de Viena, aprendiendo de los dadaístas y hasta componiendo las primeras piezas microtonales para piano. Pero luego, a comienzos de los años 30, se asocia al Partido Comunista comprometiéndose con las ideologías de dicho partido, comenzando así a realizar un proceso de adaptación de su escritura musical a las exigencias y necesidades impuestas desde el poder soviético a los artistas, en busca de imponer un lenguaje más directo y acorde para el pueblo, exaltando el poder y optimismo soviético, como estamos escuchando en el primer movimiento de su Quinta Sinfonía compuesta en 1938. Cerca de este año, Schulhoff da un paso más allá, contrayendo al fin la ciudadanía soviética. Su intensa actividad política, expresada en su afiliación al partido, su explícita estética musical asociada al realismo socialista y su origen judío, hacen que en 1941 sea arrestado por los nazis tras la toma de Checoslovaquia y enviado a un campo de concentración. Es allí donde compone su última sinfonía soviética llamada Libertad. Para profundizar más en la relación entre poder, ideologías y música, vamos a conversar con José Luis Conde, autor del libro Historia ideológica de la música. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el guitarrista, docente y divulgador musical José Luis Conde dicta las cátedras de Historia de la música, Iniciación a la crítica musical, Estética de la música, Guitarra y Audioperceptiva en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha publicado también numerosos artículos de divulgación musical y durante muchos años ha desplegado una profusa labor como conferencista en temas sobre apreciación musical, estética musical e historia de la música. Desde 2002 conduce diversos programas por Radio Universidad Tucumán. Por su actividad radial, ha sido galardonado en 5 oportunidades con el premio Martín Fierro Federal de APTA. Y en agosto de 2019 fue distinguido en el recinto de la Honorable Legislatura de Tucumán por su larga trayectoria como divulgador cultural en la provincia. Muy bienvenido, José, a este nuevo episodio de Tanto Ruido para Nada. Es un súper placer para nosotros tenerte en este nuevo episodio. Y vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla. ¿Vos crees que toda música tiene implícita una ideología, aunque la misma no sea impuesta? La respuesta definitivamente es afirmativa. Toda música, toda expresión artística tiene implícito una ideología por el solo hecho de formar parte de un espíritu de época, de lo que Hegel llamaba el Zeitgeist, ¿no? Ese espíritu de época impregna desde el más inocente, Lied de Schubert, hasta la más burda
obra propagandística del régimen soviético o nazi, como por ejemplo, no sé, la oda al cumpleaños de Hitler de Orff, por ejemplo, o Zdravitsa, la cantata que compuso Prokofiev para el 60 aniversario de Stalin. Bueno, eso es muy obvio y muy evidente, pero también en una sinfonía de Haydn, por el solo hecho de ser ejecutada en el Palacio de Esterházy, en los tiempos del patronazgo, digamos, en los tiempos del antiguo régimen, eso ya estamos ante un elemento ideológico, hasta inclusive en esa obra que uno dice, no, ¿qué tiene de ideológico esto? Por supuesto, pero sí lo tiene, obviamente. Inclusive Haydn incorporaba elementos de la música popular y el príncipe le decía, su música huele a establo, hay mucho de clasismo aquí, y había, canciones croatas, canciones que intervenían en sinfonías de Haydn, uno no las percibe y están ahí, y ahí está también lo ideológico. Claro, y para comprender un poquito mejor esta idea de ideología, porque en general uno asocia la palabra ideología con la política o ideología política. Pero por lo que estás mencionando, no pasa solo por ahí, sino que también abarca otros espacios, otros estratos. Claro. ¿Cómo entonces podríamos comprender mejor la idea de ideología? Bueno, la música es una realidad poliédrica, podemos verla desde diferentes puntos de vista, pero las implicancias ideológicas siempre están, y la ideología también es un concepto poliédrico, un concepto muy, muy amplio. Pero, por supuesto, no es lo mismo la ideología impuesta por un régimen totalitario, ¿no es así?, que la ideología que forma parte de un espíritu de época. Pero a ver, ¿cómo decirles? Hay un amplio abanico que va desde lo que yo te dije como ejemplo, una sinfonía del siglo XVIII, hasta una obra propagandística, la Sinfonía Octubre de Shostakovich, supongamos. El amplio abanico es que hay obras que, por ejemplo, no sé, ustedes dicen, ¿qué puede haber de ideológico en la misa del Papa Marcello de Palestrina? ¿No es así? Y cómo no, si es una obra compuesta para conformar a la gente del Concilio de Trento, que está enfrentándose, o que se reúnen para enfrentarse, como parte de lo que es la contrarreforma católica, para enfrentarse al protestantismo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo no va a haber de político? Palestrina les quiere demostrar que no hay que abolir la polifonía, por ejemplo, pero eso también está en un contexto ideológico. Hay muchos ejemplos de obras que están ahí. Por ejemplo, Bach también compone cantatas seculares con textos encomiásticos hacia algún príncipe elector, ¿no es así? ¿Cómo no va a haber ideología ahí? Sí la hay, pero hay diferentes gradaciones, obviamente. Y recién estás hablando de que hay como diferentes grados de implicancia, ¿no? Claro. Lo ideológico, y mencionaste un par de veces los regímenes totalitarios del siglo XX que Claro. estuvieron en Alemania, en Italia, en Rusia. Bueno, yendo puntualmente a eso, queríamos preguntarte, José, ¿cuáles fueron, digamos, las principales diferencias en el concepto de la música que tuvieron estos gobiernos totalitarios? Si es que vos ves diferencias en el uso de la música en estos regímenes totalitarios del siglo XX. Sí, es una buena pregunta. A priori te diría que lo que tienen en común los regímenes totalitarios del siglo XX, vamos a ver cuáles son los principales, los que se dieron en Europa, el nazismo y el estalinismo, ¿no? El régimen soviético. Lo que hay en común en todos estos regímenes es que hay una imposición semántica de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no se debe hacer. Por supuesto que siempre la libertad creativa se va filtrando en las grietas del poder. Hay como unas fisuras. Pensemos que se llegaron a componer obras en los campos de concentración. No había papel, pero no me acuerdo qué compositor checo en estos momentos. Ahora no, se me fue, pero no importa. Componía obras en papel higiénico, por ejemplo. Y en Terezín, que era como la antesala de Auschwitz, que era una especie de gueto, campo de concentración, donde había mucha actividad artística, también hubo creatividad y se pudo componer. Digamos que, a pesar de las restricciones,
El mismo Shostakovich en la Unión Soviética se daba vuelta como para componer obras, digamos, el personalismo estaba prohibido, el compositor tenía que componer obras colectivistas que hablaran de la gloria del Estado soviético, pero su personalidad estaba marcada y él a lo mejor utilizaba su nombre a través de de las notas musicales y las filtraba en el octavo cuarteto de cuerdas o en la sinfonía número 10, de alguna manera como para decir, bueno, aquí estoy yo. Y por supuesto, ¿cómo se diría? La gente del Ministerio de Cultura no se daba ni cuenta de aquello, ¿no es así? Los comisarios, los esbirros del poder ni cuenta se daban, los que estaban en el campo de la cultura. Pero eso siempre de alguna manera. Entonces, tu pregunta exactamente fue qué diferencias hubo. Mira, son tantas las similitudes que cuesta encontrar diferencias. Por supuesto que debe haber sutilezas. Las encuentro más, no tanto entre lo que fue el nazismo y lo que fue el estalinismo, sino con lo que fue, por ejemplo, el franquismo. En España, más allá de que había una estética, aunque no era oficial, sí era oficiosa, que estimulaba una orientación casticista en la composición musical, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió es que siguió la línea de subvencionar a los compositores de vanguardia. Digamos, lo que estaba prohibido en la Unión Soviética, en España estaba muy permitido. ¿A qué se debía eso? Y no porque Franco o los hombres que manejaban la cultura en España, ya sabemos que no se caracterizaban por su cultura, eran personas de una ignorancia proverbial, pero ocurría que había en el mundo una tendencia, en el mundo occidental, una tendencia a no tolerar, al contrario, sino a darle impulso a la música vanguardista, aunque el público no la entendiera, para diferenciarse del bloque soviético. Lo que detrás de la cortina de hierro, lo que está más allá, se prohíbe, nosotros lo permitimos, entonces lo subvencionamos. De hecho, la OMGUS, que es la Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos, que tenía el control de la información durante la ocupación en Alemania, estamos hablando de los tiempos inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, subvencionaron económicamente los cursos internacionales de verano de la nueva música de Darmstadt. Hubo plata de por medio, ¿no es así? Y después la CIA siguió subvencionando eso. Entonces, ahí está la gran paradoja, porque lo que es el paradigma de la libertad creativa y al mismo tiempo lo que es una música que es antisistema, estaba subvencionada por el sistema. No sé si me entienden. Eso es lo que pasa. Bueno, y en España, que tenemos una dictadura, pasaba más o menos lo mismo. Hace poco he leído, vieron que hace pocos días murió Cristóbal Halffter, bueno, un compositor muy notorio, de música vanguardista, compleja, y bueno, ¿qué he leído? Alguien ha escrito, no me acuerdo en qué diario de España, dice que fue un compositor de talla internacional que se benefició, como toda la vanguardia musical occidental, de vivir, así dijo textualmente, la paradoja de que el Estado patrocinase la música que el público no quería escuchar. Entonces, eso que se dio en España se dio en Occidente, en general. Y era una política, en realidad. Era una política. Claro, muy interesante la utilización de los lenguajes de vanguardia, más rupturistas, que en general muchas veces uno en sus cursos de historia o de estéticas, en su etapa de formación, lo piensa más simplemente del lado de, bueno, lenguajes que buscan romper con, o buscan generar nuevos recursos de un lenguaje tradicional, establecido, pero pensándolo solo del lado estético, y en realidad muchas veces vemos que desde los mismos poderes se fomentaba para diferenciarse en realidad de otros, en este caso, como decía, de la Unión Soviética, y ahí generan nuevos lenguajes de vanguardia que en realidad no es que buscan romper o generar nuevos lenguajes artísticos, sino que simplemente se utilizaba como un recurso de diferenciación con país opuesto, ¿no? Sí, lo que no sé es si los compositores que formaban parte de esto estaban al tanto. No sé, quizás sí, no lo sé. Yo creo que Stockhausen, Berio, Maderna, todos los músicos de esa generación se sentían muy rebeldes y estaban muy contentos de darle la espalda al público. Al contrario. Bueno, y eso ya, yo creo que fue Alban Berg, pero mucho tiempo antes, que Schoenberg tuvo que consolarlo por el éxito que había tenido su ópera
Wojciech, ¿no es así? Que había sido muy exitoso y había gustado. Y Verdi decía, ¿cómo puede ser que la gente le guste? ¿No es así? Preferían... Claro, no quería masificarse. Claro, sí, de alguna forma buscaban eso ¿cómo decirte? El torremarfilismo, ¿no? Sentirse que forman parte de una élite de iniciados que solo ellos conocen determinado lenguaje. Y ahora, ya que pasaron, digamos, ya casi más de medio siglo, digamos, de estas épocas, sobre todo del estalinismo, del nazismo y del franquismo, poco menos, pero también pasó ya, uno puede ver las cosas de otra perspectiva. Y vos, digamos, creés que estas finalidades impuestas por estos gobiernos al arte, digamos, ¿no? Y a la música o al arte en general, con estos objetivos puntuales que tenían, ¿tuvieron más valor porque funcionaron en su momento por el efecto que tuvieron en la población, o porque en definitiva el valor mayor terminó siendo en realidad las obras como que mencionaste vos, que surgieron por esas grietas y que hoy en día en realidad son las que más se encuentran, digamos, ¿no? A veces en la sala de conciertos o en el imaginario de la gente? Sí, bueno, esas que se encuentran en los conciertos y en el imaginario de la gente son las obras que aunque tengan un lenguaje complejo, puedan ser accesibles. Digámoslo de una vez, la música tonal, más allá del atonalismo circunstancial, que hasta puede ser necesario. A mí me gusta dar siempre el ejemplo de que funciona muy bien en lo atonal, funciona bárbaro en el cine, ¿no? Y el ejemplo que le doy a los alumnos, y se los pongo y se los hago escuchar, miren qué lindo esto, que es en el momento en el que Indiana Jones está en la selva y la música es absolutamente atonal porque lo están persiguiendo para capturarlo, no sé, que está corriendo peligro, pero en el momento dado se empieza a escuchar una trompetita con la marchita de John Williams, de Indiana Jones. Y yo digo, bueno, miren cómo la tonalidad viene a salvarlo Indiana Jones. Y como Indiana Jones sale del peligro, la música se vuelve absolutamente tonal. ¿No es así? Bueno, esa tensión que genera es hasta necesaria, pero cuando la música es absolutamente atonal o absolutamente disonante, digamos que en general el público, y no hablo del público cualquiera que no consume música académica, hablo de la gente de la música académica. Salvo un grupo que a lo mejor de iniciados que puede entender el celalismo integral viéndolo en la partitura, el que escucha, y si no es snob, porque el snob va a decir que le guste, va a estar contento. Si no es snob, va a decir que no le gusta, y si es sincero lo va a decir. Es así. Y esto quiero decir una cosa que es interesante, que esto lo aclara Diego Fischerman, a quien ustedes han entrevistado, y por quien siento una profunda admiración, por todo lo que hace y por todo lo que dice. Él dice que entre la música absolutamente controlada de las vanguardias, ¿no? la que se ejerce un absoluto control de todos los parámetros, y la música que no tiene control, como es la música aleatoria, para el oyente suena igual, no suena muy diferente. Es claro, no perciben el control de los parámetros los oyentes. Y no estoy hablando de alguien que no escucha música académica, sí, claro. Hablo del melómano que escucha Brahms, Beethoven o Prokofiev. Pero algo que me gustaría destacar, que esto no lo he dicho antes, pero que es muy interesante con esto de la ideología en la música, que ya sabemos que es uno de los tantos contenidos que puede haber en una expresión cultural, pero a diferencia de otros, es un contenido que se mitiga con el tiempo. Eso es interesante. Los contenidos ideológicos con el tiempo se van debilitando. ¿Qué nos llega a nosotros de los contenidos ideológicos del Román de Fauvel del siglo XIV, que es una de las fuentes del Ars Nova? ¿No? ¿Qué nos llega? Nada. No podemos entender esos guiños o esas críticas o esas ironías hacia los clérigos o hacia la política de la época, que están insertos ahí. Lo que sí nos puede llegar de una canción trovadoresca es el contenido amoroso. El amor ha cambiado con el tiempo, pero el contenido amoroso nos llega, más o menos. El contenido sacro, religioso, piadoso de un motete medieval nos llega. El contenido ideológico, ya sin irnos a la Edad Media, el contenido ideológico del Nabucco de Verdi, que fue ayer en la historia, no sé, ya
esa vinculación que tiene con el Risorgimento italiano, la tiene obviamente y lo podemos leer, pero a nosotros no nos llega de esa manera. Por eso tendemos inclusive a que no nos moleste tanto o que no nos desagrade tanto músicas que estuvieron al servicio de regímenes que causaron muertes, inclusive. ¿No es así? Uno dice, ¿qué más inocente que la pompa y circunstancia de Elgar? Cualquiera de las 5 que compuso. Bueno, la pucha. Estamos hablando de una música que legitima el imperialismo británico, ¿no es así? Y el imperialismo británico, ¿cuánto dolor ha causado en el mundo? ¿Cuánto? Y bueno, es así. Me parece que con el tiempo eso se va mitigando, tendemos a perdonarle muchas cosas a Richard Strauss, por ejemplo. Claro, o sea, lo que podríamos decir que, volviendo a la primera pregunta de la entrevista, digamos, toda música nace de una ideología, pero después la obra termina trascendiendo esa ideología. Claro, si tiene valor, sí, obviamente. Si tiene un valor, claro. Puede ser, porque por ejemplo, una obra muy ideológica de Beethoven, la Batalla de Wellington, es floja. Uh-huh. Y si Beethoven hubiera compuesto la Batalla de Wellington y un par de cosas más también que no son importantes de su catálogo, bueno, no hablaríamos de Beethoven. Pero esa obra es una obra, floja, es una obra de circunstancia, que no es nada importante en el catálogo beethoveniano. Claro, o sea que cuando la ideología se lava de la obra, claro, y la obra, digamos, sobrevive, claro, en el público, la gente, o los músicos, claro, en la sala de conciertos, es cuando la obra realmente gana su valor, digamos. Quizás en la tercera se vea eso. En la tercera de Beethoven se ve un poco más eso, digamos, que ganó, digamos. En la heroica, claro, por música. Supuesto. Y bueno, sí, no podemos vivir sin esa obra. Tal cual. Es una obra imprescindible. No hay, claro, es así. Y seguimos escuchando la heroica y seguimos escuchando la séptima de Shostakovich o la quinta de Shostakovich y obras muy propagandísticas sin tanto valor como las que mencioné, por ejemplo, no sé, la oda al cumpleaños no, oda no se llama, cantata Zdravitsa de Prokofiev. Ese, no es lo más importante de Prokofiev, es una obra, como les diría, grandilocuente. Por ejemplo, Rossini tiene una obra que se llama, ¿cómo es que se llama? Si mal no recuerdo. Bueno, está dedicada a Napoleón III, ¿no? Es una obra grandilocuente, enorme, gigantesca, que no tiene valor. Dentro del catálogo de Rossini no tiene ningún sentido. ¿Me entienden? Por eso no ha perdurado, aunque se la graba y se la escucha como una curiosidad. No, hay que entender también que los compositores también en sus momentos de vida han tenido que a veces componer obras o por necesidades económicas o por necesidad de tener una buena relación con el poder de turno para poder desarrollar su carrera. Himno a Napoleón III y a su valiente pueblo, sí. Así se llama. Ahí me vino la memoria. Bien clarito, digamos. La tiene grabada Ricardo Chailly y suenan cañonazos y el pueblo gritando al final con vivas. Es linda de escuchar, pero no es una obra valiosa. Y es una obra absolutamente ideológica, compuesta por encargo, cuando ya Rossini hacía rato que había colgado los guantes operísticos, uh-huh, aunque componía por afición algunas obras, pero digamos que esa obra no es valiosa, realmente. Sí, y ya que estás hablando un poco de elementos musicales que aparecen como los cañonazos, la gente, queríamos preguntarte, fuera del texto, ¿no? Porque a veces el texto ayuda mucho a entender el contenido claro, como recién dijiste el título de la obra de Rossini, tiene el contenido claro, es bien explícito, pero fuera del texto, ¿qué elementos musicales ves que se usan más para representar, por ejemplo, no sé, las ideologías totalitarias del siglo XX? ¿Cómo le llega a través de la música a la gente? ¿Qué elementos se utiliza que vos ves en la música? Sí, bueno, ahí tenemos que diferenciar el concepto de música absoluta, de música pura, con el concepto de música con un contenido, ¿no es así? Cuando la música es instrumental, el contenidismo
es más discutido, o más discutible en todo caso, salvo que haya imitaciones concretas o que haya guiños concretos a otras músicas, ¿no es así?, que representan cosas que la gente puede reconocer, el oyente, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, en una música instrumental, estoy pensando, a ver ahora, en Ernesto Halffter, que compone una obra franquista, digamos. Ahora voy a ver si me acuerdo el nombre también, porque estoy medio olvidado hoy. Que es una obra que representa a la República, o a los republicanos, porque fue la Segunda República, con el Dies Irae, con el himno medieval que representa la muerte. Y eso lo va mezclando, como en la obertura 1812 de Tchaikovsky, lo va mezclando con el himno español, con la marcha real, ¿no es así? Y en apoyo de la marcha real está De cara al sol, que es el himno falangista. Esa obra se llama Al amanecer, ahora la estoy recordando, ¿no? Bueno, es de Ernesto Halffter, el tío del recién fallecido Cristóbal, que fue, bueno, franquista, a diferencia de su hermano Rodolfo, que era republicano y que se exilió en México. Bueno, no me quiero ir de tema. La cuestión es que ahí hay elementos que claramente el que escucha, ahí no hay texto, no hay nada, el que escucha claramente reconoce. ¿No es así? Como en la obertura 1812 se reconoce la marsellesa y se ve cómo va siendo arrollada por el himno ruso o el himno imperial. Pero cuando no aparecen elementos que el oyente pueda reconocer fácilmente, ahí es más difícil. Y ahí es donde el compositor puede escabullirse. Lo que, claro, se condenaba también era el lenguaje, si era demasiado vanguardista, demasiado moderno. Por ejemplo, en la Unión Soviética no estaba permitido. Pero, ¿en qué elementos se nota? Y en el texto. ¿Cuáles son los géneros que los regímenes totalitarios más fiscalizaban? La ópera, el ballet, y bueno, y yéndose de la música, el cine, y la música cinematográfica, obviamente. Por eso los compositores soviéticos, todos prácticamente han compuesto música cinematográfica, porque era en una época en la que, ya sabemos lo que es el poder de la imagen, pero en una época en la que no hay internet y no hay televisión, aunque ya estaba inventada, pero en la Unión Soviética no había. Entonces lo que había era cine, y las imágenes eran la mejor manera de llegar ideológicamente a la gente. Entonces, por eso todos los compositores componían música para el cine, bandas sonoras, pero obligados a hacerlos. Era casi una imposición. Entonces, vos me preguntás, los elementos sí. Cuando aparece el texto, cuando aparece la historia, cuando hay una historia que contar, ahí sí, es claramente fiscalizable. ¿No es así? Y ya para ir finalizando y viniendo hacia el presente, hacia este siglo XXI que estamos transitando, ¿cómo ves que se estén desarrollando la relación entre música e ideología que estamos hablando? Es complicada la pregunta y muy difícil la respuesta, porque hay que tener cierta perspectiva para poder decirlo. Más que en una época en la que el antiguo paradigma de la sociedad industrial ha dado lugar a un nuevo paradigma que es que llamamos sociedad postindustrial, capitalismo tardío, sociedad de la información, punto suspensivo, poner lo que quieras, posmodernidad. Bueno, lo que resulta muy difícil es establecer las características de la música posmoderna, de lo que se está haciendo ahora. Es un fenómeno que hay que analizarlo con el tiempo. Hay, por supuesto, personas más idóneas que yo que deben tener más claro esto, pero yo te diría que sí, que se utilizan en la música préstamos discursivos de otras artes, principalmente de la arquitectura. Vieron que se habla de fragmentación, de discontinuidad, de pluralismo, en fin, hay toda una terminología ambigua y muy imprecisa. Y vemos que por ahí se dice, en esta música de ahora hay combinación de elementos, de lo que hacen ahora los compositores, ¿no? Elementos cultos, elementos populares, hay también cuestiones, o mejor dicho, un estilo retro, vintage, ¿no? En la música, hay una mirada irónica, hay algo de desacralizador o de desmitificador,
Pero todo eso que estoy diciendo yo también lo vemos en la música del siglo XX, lo vemos, no sé, en el grupo de los 6, lo vemos en Stravinsky. Entonces no sé dónde estaría realmente. A ver, ¿qué podríamos decir? Quizás en los recursos que utilizan, digamos, más que nada por la inserción de la tecnología. Puede ser eso, sí, y en la idea del ser como valor de cambio, como dice Gianni Vattimo, el ser como valor de cambio, es decir, que hay una música más complaciente con el sistema en el sentido de que utiliza un lenguaje que se aleja de ese torremarfilismo de las vanguardias más extremas, digo, de la modernidad. Entonces, en ese sentido hay una música más accesible. Es el caso de todas las obras, minimalistas, por ejemplo, que son accesibles. Hay un regreso a la tonalidad. Bueno, hay un retorno a la idea de la comunicación, a un discurso más convencional, a la idea de llegar al otro con un mensaje artístico, ¿no es así? Que me parece bárbaro, a mí me parece muy bien. No lo digo como crítica, al contrario. Pero yo creo que algo del nihilismo posmoderno también se debe filtrar en la creación actual. Pero el tiempo dirá, va a haber historiadores de la música que podrán establecer características de lo que en el campo de la música académica, categorías que por supuesto son difíciles de establecer, siempre lo fueron, pero nosotros las decimos, cuando decimos música clásica, música popular, nada más que por una cuestión de comodidad, pero ya sabemos que los límites son muy difusos y que quizás ya no tenga sentido hablar de eso, posiblemente. Los compositores expresan su arte en relación al contexto político y social que los rodea, generando así un contenido cargado de ideologías. Muchas veces, esta ideología no es impuesta, sino que responde al espíritu de su tiempo, impregnando la obra musical del compositor, quien es un producto de su era y del espíritu que la conforma. Los estados totalitarios del siglo XX controlaron a los artistas generando obras propagandísticas o silenciándolos por completo. Sin embargo, las expresiones de resistencia y libertad brotaron entre las grietas de ese poder, llegando hasta nosotros para que las escuchemos y veamos el nacimiento de la vida entre la muerte. Muchas gracias por acompañarnos en este 10º episodio. Los invitamos a escuchar la playlist en YouTube preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer enormemente a nuestro invitado José Luis Conde y también a Jos de @lookatheparkinglot y a Tamara Luz de @tamaraluzferequian por el hermoso arte de tapa del podcast, y a Aaron Gómez de @AaronGómezMusic por la composición de la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Nos vemos en el próximo episodio de ¡Tanto ruido para nada!